Bueno, por ahora solo hay 9 personas, no sé si empezar ya o esperar unos segundos. A ver. Bueno, pues vámonos al lío. Vale, creo que ya se ve esto más o menos bien. Un segundito. Sí. Venga, perfecto. Sí, he quitado el sonido y lo he quitado todo. Vale, bueno, para que esto no se alargue demasiado y los que tenéis el examen de lengua, bueno, pues hagáis el examen. Vamos a hacer un repasillo rápido por esto. Importante, no olvidéis del título del tema, que luego siempre se olvide y no sabéis ni qué tema estamos. Vale, vamos a hablar de los felices años 20 en el primer momento, entre el 1919 y el 1929, recordad. Entre el 19 y el 29. Esto realmente no entra, esto entraba en el tema pasado y simplemente para que recordéis un poco el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles era ese tratado que le habían hecho firmar a Alemania cuando acabó la Primera Guerra Mundial porque lo habían culpado de ser los causantes principales de la guerra. Y entonces, bueno, pues le habían quitado todos los territorios de las colonias que tenían, sobre todo en la zona de ultramar, así como los territorios que tenían en África, recordemos que solo tenía uno. A su vez le habían limitado mucho la actividad militar, reduciéndole a 100.000 soldados y le habían quitado ese servicio militar que podían tener con la gente. Por otro lado, vamos a hablar un poco de eso, tal vez lo más importante que estaba leyendo, a ver si va bien. De lo más importante que son la multa, que eran 220 millones de multa para ellos. Bueno, pues todo esto suponía una humillación general. ¿Alguien me puede decir si funciona bien? Escribirlo en el chat, anda, para ver si está todo bien y sigo o me callo. Vale, vale, perfecto. No le doy más fuerza al micro ni nada, más volumen, ¿no? Brrr, vale. Venga, pues perfecto, pues sigo. Bien, felices años 20. Bueno, después de la guerra ya estuvimos comentando que el deseo general era no continuar o no evolucionar a otra posible guerra, porque obviamente eso no interesaba a nadie, a ningún país le interesaba. Entonces se instauró esa idea de una seguridad colectiva y, bueno, ciertos resentimientos hacia los alemanes por haber empezado la guerra, entre comillas, es decir, por ser los que habían sido al final culpables de la guerra. Por otro lado, vamos a hablar un poco de las dos conferencias que tenemos aquí, la del 21-22, que fueron 4 conferencias en Washington, que sobre todo vinculaba a Estados Unidos y a Japón, aunque también estaba Gran Bretaña, Francia. El fin era al final que Estados Unidos tenía miedo de que Japón y su imperialismo, bueno, pues eh, lo que hiciese fuese expandirse más por Asia. Entonces lo que llegaron a hacer es limitar un poco las flotas de guerra. Al final quien se quedó con las flotas más grandes serían tanto Estados Unidos como Gran Bretaña y se las redujeron bastante, en este caso a los japoneses. Por otro lado, hicieron un tratado, el Tratado de Rapallo, en 1922, entre Alemania y la Unión Soviética, buscando sobre todo neutralidad. Algo que luego veremos en los felices años, en los tristes años 30, perdón, lo veremos otra vez. Buscando
un tratado en el que ellos, bueno, pues como se estaban quedando solos, cierta neutralidad. Y en este primer tratado, en el de Rapallo, lo que hicieron fue abastecer a la Unión Soviética de todo el material industrial que hacían los alemanes. Esto era bueno para un win-to-win, porque al final los alemanes conseguían vender todos los productos industriales y por otro lado la Unión Soviética ganaba, entre comillas, un aliado y ganaba todos esos productos que al final acababa comprando porque ellos no tenían la industria tan desarrollada. Como Alemania no podía pagar, a los franceses no se les ocurrió otra brillante idea al final que... subo el volumen. ¿Me escucháis mejor? Qué buen eco. Alemania no podía pagar... como Alemania no podía pagar esa deuda, al final Francia se decanta por ir a tomar un territorio, el territorio de la cuenca del Ruhr, que era un territorio industrial y rico en carbón. Y bueno, lo que hizo fue tomarlo. Al principio los obreros alemanes se decantaron por una huelga pacífica, es decir, ellos no iban a trabajar porque además el gobierno alemán le había dicho que si no trabajaban no pasaba nada porque les pagarían el sueldo. Los franceses acaban cabreándose de esta huelga, echan a esos 200.000 obreros alemanes y los sustituyen por 200.000 obreros, en este caso franceses. Esto obviamente provoca un parapalo brutal a la economía alemana, lo sume en una crisis bastante importante y le lleva a cambiar, pues bueno, entre otras cosas, ese marco alemán que tenía en la moneda por el Reichsmark. En esta situación de una Alemania con una economía bastante perjudicada, lo que vemos es cómo ya empiezan a darse los primeros movimientos que dan lugar al tema siguiente. Vale. Vemos una inflación, vemos cómo van subiendo los precios, se devalúa la moneda con ese cambio que hicieron, hay grandes levantamientos populares y de los primeros políticos, y entre ellos destacamos pues ese push de Hitler. Recordemos, como Hitler se reunía junto a otros, vamos a llamarlo intelectuales o políticos del momento en distintas cervecerías, y en este caso se reunían en una, y bueno, no se le ocurrió otra brillante idea, que bueno, pues se levantó un poquito, pegó unos tirillos y luego se fueron a intentar dar un golpe de estado. Y aquí es cuando Hitler, pues bueno, pues acaba en la cárcel, lo acusarían de alta traición, obviamente, contra el Estado, pero bueno, como era bastante bien visto entre gran parte de los jueces y de ciertos personajes de poder, lo que podría haber sido una ejecución o una cadena perpetua realmente se redujo, no sé si eran 6 u 8 meses en la cárcel, un paseíto por la cárcel, prácticamente le dejaban vestir como quería, tenía acceso a las cartas, tenía incluso su secretaria desde fuera que le daba toda la información. Y aquí es donde él escribe pues su obra de referencia, el Mein Kampf, que no deja de ser ese Mi lucha, se titula Mi lucha. Al final, bueno, Francia, después de ver todas estas cosas y de la presión del resto de las potencias, porque recordemos que lo que querían era paz y no querían otra vez guerra, bueno, se va y se va de ese territorio, de la cuenca del Ruhr, y acaba reduciendo la deuda que tenían con Alemania. En el 24, es decir, 2 años después de todo esto, el Plan 2 lo que hace es que reúne toda una serie de expertos norteamericanos buscando cómo hacer para que Alemania pueda pagar esta deuda, porque estaban viendo que era prácticamente imposible que la pagasen. Por lo tanto, lo que deciden es: vamos a hacer que Alemania crezca, que crezca de forma industrial, agraria, que crezca como país, con el fin de que puedan acumular dinero para pagar su deuda. Además, vamos a reducir la deuda para que no sea algo tan brutal y bueno, pues puedan pagarlo con el tiempo. Por otro lado, hacen el Tratado de Lorcano en el 25. Esto genera lo que se llamará ese espíritu lorcano, un espíritu de paz, de amistad. Reúne principalmente a los 8 países más importantes de la zona y buscaron reconocer a Alemania porque hasta ahora, pues bueno, la habían dejado un poco de lado, y recordemos que solo había podido ser reconocida, si nos vamos aquí, por la Unión Soviética con ese Tratado de Rapallo del 22. Por lo tanto, dicen, bueno, no queremos que se unan a los soviéticos, vamos a reconocerlo y por lo menos lo tenemos aquí, lo tenemos controlado. Y en el 28, siguiendo con esta idea pacifista, lo que hacen es firmar el pacto de la renuncia general a la guerra. Condenan la guerra, es decir, no queremos que la guerra sea un método por el cual se solucionen los problemas, sino que vamos a crear un tribunal de arbitraje, es decir, un colectivo, un grupo de personas, aquí podemos ver la imagen en el que, bueno, pues si se da algún problema, como ese problema que se dio de la cuenca del Ruhr, no llevemos a las tropas, sino que lo que hagamos sea, bueno, pues intentar llegar a un consenso político entre todos sin pegarnos tiros.
Y por último, tal vez el que sea más importante, es ese plan Young, en el que lo que hacemos, o lo que hicieron, mejor dicho, es reducir la deuda. La deuda había bajado de un 100% a un 75%, a un 50%, y ya se encontraban que la habían reducido un 75%. Es decir, de esos 200.000 iniciales, bueno, pues ya se había quedado muchísimo menos, y además le habían ampliado los plazos, porque se estaban dando cuenta de que era pues prácticamente una estupidez ponerle tanto dinero y en tan poco tiempo, porque a Alemania iba a ser imposible que lo pagase. Además de que ya estaban viendo cómo esto estaba generando cierto resentimiento entre los propios alemanes. No era lo más útil. Bien, el siguiente punto que vamos a tratar es la crisis de 1929. ¿Todo bien por ahora? Voy a esperar unos segundos a ver si todo bien. Vale, parece que sí. Venga, pues continuamos. Madre mía, cada vez que ponéis sí, me recuerda a Cristiano Ronaldo. Vale, la crisis del 29. Recordemos, aquí se basa principalmente en tres elementos: la caída de la bolsa de Wall Street, la sobreproducción y el subconsumo. Bien, años 20, años de crecimiento económico, Estados Unidos había salido de la guerra victoriosa, va muy bien económicamente en lo que se llama la Prosperity del 1925, todo fantástico. La gente está empezando a tener cierto dinero, las empresas van acumulando y ven que invertir en bolsa, bueno, pues parece interesante para obtener beneficios. ¿Qué pasa? Pues bueno, si tú escuchas que tus vecinos están ganando dinero con invertir en bolsa, pues bueno, pues el efecto llamada funciona. Las empresas se están dando cuenta de que, bueno, hay una facilidad muy grande de obtener dinero, no de su propio bolsillo, sino que obtener dinero pues, de la población o de otras empresas que tienen dinero en el banco o en la casa y que te lo pueden aportar con el fin de, bueno, de que tú vas a crecer como empresa, pero ellos van a obtener, cuando acabe el año fiscal, van a obtener ciertos beneficios con esas acciones. Eso, bueno, pues provoca cierta especulación. Una pequeña familia, pues inviertes un 100, 200 mil dólares del momento, pero bueno, una gran empresa pues puede invertir muchísimo. Eso crea un desajuste entre la bolsa y la economía, es decir, la bolsa va creciendo a un ritmo que realmente no es el que crece la economía. La economía va por una línea distinta a ese crecimiento falso que le estaban dando a la bolsa. Pero bueno, entre el 25 y el 28 va más o menos bien. ¿Qué pasa en el 28? Que empiezan a darse los primeros indicios de que todo no está tan bien como esperaban, los primeros fallos. Vale. Por otro lado, hablemos de esa sobreproducción. Sobre hace referencia a un exceso de producción. La industria se había acostumbrado, entre otras cosas, a una producción muy elevada. Veníamos de un cambio, ya se estaba todo muy automatizado, una creación bastante amplia de producción. Y bueno, hay mucho producto en el mercado. Agricultura. Entre el año 20 y el 28 más o menos se dan unos años de muy buenas cosechas en los territorios de Estados Unidos. Por lo tanto, también hay sobreproducción de todos esos productos agrícolas. ¿Qué llega? Bueno, pues mucho producto industrial, mucho producto agrícola y un mercado que se mantenía igual y que incluso se estaba reduciendo. ¿Qué pasa? Tenemos mucho cereal, tenemos muchos productos industriales, pero no tenemos compradores, por lo tanto esto va a provocar que tengan que bajar el precio, dejen de ganar dinero o incluso lo pierdan. Eso va a crear también un sentimiento, una situación de ruina. Si nos vamos al desarrollo en sí de la crisis, ese problema por el cual luego nos vamos a encontrar con esos tristes años 30, es que se estanca la bolsa realmente en septiembre de 1929. En 1929, mientras que ya habían dado en el 28 los primeros indicios de que las cosas no iban bien, en el 29 ya se estanca, y en octubre, es decir, unos días después, lo que vemos es que se desploma. Empieza a bajar el precio de las acciones y la gente, por miedo, sobre todo las grandes empresas, empiezan a vender. Venden, pero no hay compradores. Nadie va a comprar algo que piensa que está en descenso. Es decir, ¿para qué va a comprar algo que hoy está a 10 euros y ayer a 12 cuando crees que puede llegar incluso a 9, 8, 7? ¿Vale? Pues no hay nadie que compre. ¿Quién acaba comprando? Un colectivo, una entidad que se llamaba la Banca Morgan, que compra muchísimas acciones con el fin de frenar esa caída, diciendo, bueno, yo tengo tanto invertido que no me viene bien que se caiga, entonces vamos a frenar. Frenan compran, intentan frenar un poco, pero bueno, el jueves 24 de octubre, el que llaman el jueves negro,
Se abre la bolsa con 13 millones de acciones vendidas sin compradores. Es decir, no había nadie que comprase 13 millones de acciones. El precio había bajado muchísimo. El 29 de octubre, es decir, unos pocos días después, ya eran 16. Tanto es así, la situación es tan mala que incluso el banco Morgan, ese propio que había comprado muchísimas con el fin de intentar frenar, acaba vendiendo todas las que había comprado porque bueno, se da cuenta de que no es nada útil. Esto iba a ser peor para ellos. Esto provoca la ruina. Bueno, aquí os puse un ejemplo. Vemos cómo la empresa Chrysler inicialmente valía 135 y ya nos quedábamos en una acción de $5. Si tú la habías comprado a 130 y lo hubiese vendido a 135, bueno, pues le habías ganado a cada acción $5. Pero si tú lo habías comprado a 130 5 meses antes y ha bajado a 5, pues ya sabéis, habéis perdido $125 por cada acción que comprasteis. Esto supone no solo la caída de muchísimas empresas, sino también que muchísimos bancos que se sustentaban en esto caen. En concreto, más o menos una aproximación es unos 2.300 bancos. ¿Vale? Pues aquí lo que tenemos es que, recordemos, no solo caen las empresas, caen los bancos y cae la gente que tenía el dinero en los bancos, así como la gente que trabajaba en la empresa. Recordemos, esto es un círculo. No solo cae el empresario que tenía la empresa, sino el trabajador, porque ya no puede trabajar. Y no solo cae el banco, sino que también cae la persona que tenía en el banco, porque bueno, luego no podrá retirar el dinero. Esto se dio en Estados Unidos. Estados Unidos era el productor y el mercado más importante que había en este momento en la zona europea, y ellos son los que exportan la crisis. Dos de los países más fastidiados serán Alemania y Austria. ¿Por qué? Pues porque tenían muchísimo dinero invertido en Alemania. Es decir, ellos sabían que un país que estaba muy mal, si tú invertías en él, pues la empresa no podía ir a peor. Es decir, iba siempre a mejor. Por lo tanto, iba a ser como una inversión más o menos segura. ¿Qué pasa? Que cuando se están viendo que no tienen dinero para su propio país, pues lo que hicieron fueron retirar todo ese dinero y obviamente pues las empresas alemanas se vieron afectadas y expandieron la crisis hasta ellos. Bueno, en 1930 en Alemania acaba disolviéndose el Parlamento. Ya vemos cómo acaba el presidente Hindenburg dándole la orden de que forme un nuevo gobierno y acaba cediendo Hitler y su partido al poder. Vemos cómo se va a instaurar cierto proteccionismo en todos estos países. Es decir, vamos a intentar proteger lo nuestro antes que el resto. A nivel de consecuencias, bueno, pues las primeras son unas consecuencias económicas fortísimas, porque ya como dijimos, ha caído la bolsa, han caído las personas y las empresas que tenían el dinero en la bolsa, ya todas las empresas que tenían acciones y la gente tenía el capital emitido han caído, las pocas empresas que consiguen sobrevivir tienen que reducir su dinero, o mejor dicho, el precio de sus productos, porque bueno, los compradores no tienen dinero, no pueden pagar esos productos. Entonces se congela la capacidad adquisitiva del mercado, de los compradores, así como acaba reduciéndose los beneficios o desapareciendo los beneficios de la empresa. Bien, y aquí como ya comenté, pues bueno, pues habían caído muchos bancos. A nivel social se cierran fábricas. Eso produce un paro increíble y en algunos países, bueno, pues empiezan a crecer ciertos partidos, como será en Alemania, que Hitler, una de las cosas... por favor, los comentarios. Lo peor es que sé quién eres, así que ten cuidado. Se cierra la fábrica, hay mucho paro y... Vale, repito lo de Alemania y Austria. Y volvemos a lo social. No te preocupes, lo repito ahora. Estados Unidos es donde había caído la bolsa de Wall Street. Entonces ellos habían sido el país principal donde se dio esa crisis. Vale, ¿qué pasa? Que era el mercado es decir, ellos compraban muchísimos productos de fuera y a su vez vendían muchísimos productos. ¿Qué pasa? Su país se va al traste. ¿Qué van a hacer? Van a dejar de comprar productos a otros países. Imaginemos, le estaban comprando a España chocolatina.
Bueno, pues si no tienes dinero, pues deja de comprarle a España chocolatinas. ¿Qué pasa con España? Bueno, porque ya no tiene el dinero de la chocolatina. Por otro lado, un momento, vamos a echar a esta persona. Lo silenciamos. Vale. Entonces, por un lado, no vas a comprar productos de otros países. Esos otros países se quedan sin esos ingresos. ¿Qué pasa además? Que ya no van a vender productos fuera porque no les interesa y a lo mejor se los tienen que quedar. Y lo último, ¿qué pasa? Habían visto que a algunos países que estaban en crecimiento, como era Alemania, eran buenos puntos para invertir. Imaginemos, tiene tiene un montón de dinero Estados Unidos y dice, vaya, en Alemania están creando fábricas nuevas de camiones, fábricas de ollas, fábricas de lo que sea. Hostia, yo tengo mucho dinero, lo invierto en Alemania, esas fábricas están en un país que van a crecer, por lo tanto va a ser un beneficio seguro, ¿no? Como va a crecer, pues va a vender, está claro. Invierto dinero. Pero ¿qué pasa cuando mi país se queda sin dinero? Pues que retiro el dinero que tenía puesto en Alemania. ¿Qué pasa con eso? Que Alemania pierde los ingresos. Entonces es ahí cuando expandimos. Quita el dinero de cientos de empresas, de bancos, de todo lo que ellos buscaran que les obtuviese rendimiento. No sé si lo ha entendido. Si no, ahora me lo dice y lo vuelvo a explicar. A nivel social vimos eso. Muchísimo paro. Hitler se aprovecha, entre otras cosas, de este discurso de que vamos a dar trabajo. Se crean instituciones de socorro para ayudar a todas estas familias que se habían quedado sin trabajo. Surge ciertos problemas de robo y mendicidad, como es normal, y crecen los partidos y sindicatos obreros, es decir, los partidos socialistas y los partidos obreros crecen buscando o dando solución o discurso dentro de esta idea de cómo ha fallado el capitalismo, cómo ha fallado la democracia, de la necesidad de ayudarse. A nivel demográfico vimos cómo, obviamente, en los países en los que había sufrido esta crisis, la natalidad baja, no hay dinero, no hay un sistema, no tienen trabajo. Sin embargo, donde sí que crecen son en los partidos de carácter fascista. ¿Por qué? Porque se fomenta esa natalidad, incluso se sanciona la soltería, se le ponen ciertas limitaciones, pero bueno, tú fomentas que tengan más hijos. ¿Para qué? Bueno, pues si tu país tiene que crecer, pues vamos a ponerle más gente, más trabajadores. E incluso se empiezan a establecer muchas restricciones de inmigración dentro de los países. También vemos como a nivel político hay un descrédito brutal, esto lo hemos comentado varias veces, de la democracia. Si la democracia ha permitido que un país sufra una crisis tan importante y luego la vaya expandiendo por Europa, es que tal vez la democracia no funciona. Entonces van a surgir y van a crecer dentro de los países todos estos partidos políticos autoritarios. Si en Alemania y en Italia acceden al poder, bueno, pues hay en otros los que no acceden, pero que sí que toman cierta relevancia, como puede ser Bélgica, Francia o Gran Bretaña. Por otro lado, se establece unas políticas intervencionistas, es decir, no vamos a dejar tanta libertad económica, sino que el Estado va a controlarlo todo mucho más, con el fin de, bueno, pues intentar guiar hacia lo que ellos consideraban que era lo mejor. Y por último, vemos una idea muy interesante y muy importante para el tema siguiente, que es el fomento del nacionalismo. Vamos a dar mucho más importancia a nuestro país. Vamos a darle más relevancia. De ahí que luego tenemos a personajes como Benito Mussolini o Adolf Hitler que tomen bastante preponderancia en esto. Y por último, bueno, no olvidemos que a nivel artístico, toda esta crisis deriva en un sentimiento muy pesimista que afecta bastante a la literatura y a la pintura, y aquí os puse algunas imágenes. Vale, por ahora todo bien. No lo sé si va todo bien o no. Por Dios, dejad ya el chat, que paséis. Ay, tanto extraterrestre. ¿Alguna duda hasta ahora? Vale. Perfecto. Venga. Si alguien se ha metido después, lo dejaré el directo subido por si alguien necesita repetir alguna cosilla. Venga. Seguimos, los 30 años 30, último punto ya de esto. Vimos cómo esta crisis lo que lleva es a que cada uno se busque su castaña. Esto es adiós a ese espíritu lorcano que se había firmado, a ese pacto de vamos todos a ayudarnos
peace and love, todo fantástico, vamos a echar una mano. Y bueno, cada uno va a buscar sus soluciones. ¿Cómo? Pues, cada uno va a intentar preocuparse por su país, no por el resto. Y eso genera, pues bueno, también cierta expansión del autoritarismo. ¿Qué pasa con las relaciones internacionales? Bueno, pues al igual que había pasado en 1905, con el ataque japonés al territorio de Manchuria, que se habían peleado con los rusos, y os acordáis ya lo mismo en el tema pasado, aquí vuelven otra vez en el 31, Japón en ese interés imperialista que tenía por todo el territorio, de tomar el territorio de Corea. Aquí lo vemos que al final se acaba con ellos, se acaba quedando con el territorio para ellos. De aquí ya empiezan a surgir todos los problemas de China, Corea que tienen actualmente con Japón. Se intentan hacer, viendo cómo estaba la cosa, que Hitler estaba haciendo el poder, Mussolini estaba en Italia, intentan hacer una conferencia de desarme, es decir, vamos a intentar limitar las armas, vamos a intentar que la escalada bélica se reduzca. ¿Qué pasa? Que fracasa. Además vamos a intentar hacer una conferencia económica también el mismo año, pero también fracasa. Es decir, vamos a intentar buscar una solución entre todos para que todos nos ayudemos y salgamos hacia adelante. Nada, se instaura el sálvese quien pueda. Vamos a preocuparnos solo de lo nuestro. Vale, en los virajes, recordemos, un viraje no deja de ser un cambio de sentido. El primer viraje era el viraje franco-soviético entre los franceses y la Unión Soviética. Francia buscó a la Unión Soviética, una Unión Soviética que estaba un poco aislada, sobre todo también con el fin de intentar bloquear a Alemania. Se reúnen y hacen el pacto, un pacto en Estresa, y acaban, entre cierta medida, aliados Francia, la Unión Soviética e Italia, bloqueando a Alemania. Aunque luego ya veremos cómo al final las alianzas cambian completamente. Por otro lado tenemos ese viraje que tuvieron los británicos, que bien, también buscando, entre otras medidas, apoyo a su país frente al crecimiento de los alemanes, dicen, bueno, vamos a apoyar a Italia. Benito Mussolini había intentado tomar Etiopía. ¿Qué pasa? Que bien, al principio todo más o menos bien, consiguen bloquear a Alemania, pero recordemos, seguían el resto de países democráticos diciendo, pero bueno, ¿cómo vamos a defender o cómo vas tú a apoyar un país que está tomando a otro país con su propio gobierno democrático? Pues nada, total, que acaba sancionando, ese Gran Bretaña no le queda otro que sancionar también a Italia. Y por último tenemos el Pacto de Acero, tal vez el más importante. Italia ya estaba sola, es decir, el apoyo que había tenido de Gran Bretaña se va porque, bueno, la habían dejado sola. Por otro lado, Alemania también se había quedado sola. ¿Qué queda? Bueno, pues dicen los dos totalitarios en este caso, y dicen, bueno, vamos a unirnos, vamos a crear nuestro propio pacto, lo que se llama el Pacto de Acero, y crean el eje Berlín-Roma, uniendo ante algunos países a un pacto al que luego se unirá Japón, que tal como habéis visto ya en la Segunda Guerra Mundial, son los tres países principales que forman ya el eje, es decir, uno de los dos bandos de la guerra. En 1938, Alemania, como ya hemos visto, realiza ese, después de entrar más o menos de forma con subterfugios dentro del gobierno alemán, había conseguido realizar un referéndum, entran dentro del poder y un 99,75% de la población austríaca acepta unirse a Alemania. Ya sabemos, entre comillas, una anexión democrática, pero bueno, ya sabéis, todo lo democrática que puede ser tener los tanques en la plaza. Por otro lado, anexiona el territorio. Bueno, primero lo que hace es intentar, hace ciertos amagos, hace indicios, manda tropas de que va a tomar Checoslovaquia. Gran Bretaña y Francia dice, la van a liar, va a empezar la guerra. Ha tomado Austria y ahora va por Checoslovaquia. Dicen, vamos a hablar con su amigo, con Benito Mussolini, el italiano, vamos a intentar reunirnos en Múnich en 1939 para ver qué sale. Los franceses y los británicos acaban aceptando las exigencias que le planteaba Hitler, que son unas exigencias que no hemos visto porque tampoco son relevantes ahora mismo para nosotros, pero Hitler lo que hace es mentir completamente y acaba tomando la parte checa, es decir, ya lo hemos visto, todo el territorio de la izquierda que quedaba dentro de ese territorio de la antigua Alemania. Luego la parte eslovaca se quedaba libre. Aquí podemos ver un poco cómo se quedaba un poco el territorio de este años 30. Por último, vamos a hablar de lo que fue el viraje germano-soviético. Si bien ya había habido un pacto entre alemanes e italianos, lo que hace el pacto Ribbentrop-Molotov es unir Alemania con la Unión Soviética. La Unión Soviética se había encontrado prácticamente aislada, Stalin no tenía el apoyo de nadie, Gran Bretaña ya no le apoyaba, Francia tampoco, le habían hecho un cordón sanitario, es decir, un bloqueo absoluto de su país. ¿Qué les quedaba? Dice, bueno, si bien a nivel político no tienen los mismos ideales que nosotros, sí es cierto que no dejan de ser regímenes totalitarios, por lo tanto dicen, bueno, no me queda otra.
¿Me va a aceptar? Pues parece ser que sí. E hicieron un pacto. El pacto era un pacto de no agresión, es decir, no nos vamos a agredir uno al otro directamente y si nos metemos en combate tampoco nos vamos a meter. Vale, ¿qué pasa? Que luego había cláusulas secretas, que son las cláusulas secretas que inicialmente no se reconocían, que eran las cláusulas por las cuales se dividían Polonia en dos. El territorio de la izquierda, el territorio del oeste, iba a quedarse como alemana y el territorio este, el de la derecha, se iba a quedar para la Unión Soviética. Obviamente esto era algo que no se había dicho inicialmente. Por lo tanto, aquí vemos cómo los causantes, o los detonantes, mejor dicho, de la guerra no dejan de ser los dos. En una guerra relámpago, en pocas semanas toman Polonia el territorio de los nazis, 16 días después lo hace la Unión Soviética, y si había entrado el 1 de septiembre de 1939 Alemania en el territorio polaco, el 3 de septiembre de 1939 Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania. Es decir, si tuviésemos que buscar cuáles son las causas, bueno, más hasta aquí, cuáles son las causas de la Segunda Guerra Mundial, pues el detonante sí que puede ser ese invasión por parte de Alemania y de la Unión Soviética de Polonia. Ese es el mismo detonante que vimos como en la Primera Guerra Mundial había sido el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Pero ¿eso fue solo lo que causó la guerra? No. Vemos cómo viene derivado principalmente de ese crack del 29, de todo ese sentimiento de inferioridad que sentían los alemanes por respecto a las pérdidas de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles. Por lo tanto, es algo que se va gestando. Espérate que estoy leyendo esto. Es algo que se va gestando con el tiempo. Vale. Alguien me está preguntando por Hirohito, el señor emperador de Japón. Y vuelvo a repetir el pacto franco-soviético, sin problema. Vale. Se reúnen los dos emisarios de cada país, Ribbentrop y Molotov. Vale. Se reúnen con el fin de hacer toda una serie de alianzas y pactos porque se encontraban bastante aislados unos con otros. Entre ellos no creo que se tracasen demasiado bien porque sus ideales políticos son bastante raros. No el de Ribbentrop-Molotov, entonces ¿cuál? El de antes. El pacto... Ah, vale, el franco-soviético. Vale, me vuelvo para atrás. El viraje franco-soviético. Vale. Este había sido previo al de Ribbentrop-Molotov. Vale. ¿Qué tenemos? Francia buscaba bloquear a los alemanes. Por un lado tenía a los italianos, que bueno, más o menos podía convencerlos, y dice, ¿quién es la otra gran potencia que tenemos? Vamos a buscar la Unión Soviética. Entonces hacen un pacto en Estresa, hacen una reunión y un pacto en el que se van a unir Francia, la Unión Soviética e Italia con el fin de bloquear a Alemania. Pero bueno, todos estos pactos son bastante poco duraderos y bastante débiles. Simplemente intentaban ahí una lucha de poder entre todos. Aquí con que os quedéis que tanto franceses como británicos intentaron bloquear en un primer inicio a los alemanes. ¿Cómo? Pues los franceses lo intentaron con la Unión Soviética y los británicos lo intentaron con Italia. ¿Qué pasa? Pues que la Unión Soviética era un estado totalitario e Italia era un estado totalitario. Franceses y británicos no podían mantener ese tipo de alianza. No pueden mantener un país democrático y una alianza de ese estilo. Entonces, bueno, pues más o menos ahí fueron fracasando. ¿Alguna cosa más? ¿Dudas? ¿Ruegos? ¿Sugerencias? Dios mío, los mensajes del chat. Qué aburrido estáis. ¿Dudas? ¿Alguna dudita más? ¿Nada más? Mañana se suspende, sí. Iván llegó tarde. Laura, ¿qué te refieres con lo del Reichstag? ¿A qué? Las fechas. Siempre entran las fechas. ¿O no? Ah, vale, lo de que disuelve el Parlamento. Estamos hablando
¿Dónde estaba esa diapositiva? Ah, vale, aquí, en la expansión. Bueno, esto realmente no es tan importante porque luego se mete en el siguiente tema. Esto es lo que vimos de que Hitler está ganando mucho peso con todos sus discursos, con todos sus ideales. Además, bueno, pues tiene esas fuerzas bastante duras que tiene en la calle de paramilitares y acaba diciéndole el presidente Hindenburg, el presidente de la República de Weimar alemana, le dice que forme un gobierno. Y bueno, pues lo que acaba haciendo es meterse en el gobierno, quitaba los partidos políticos, quita el parlamento y al final, bueno, pues se acaba accediendo al poder. Se hace con todo el poder. Pero bueno, esto tampoco os preocupéis demasiado, que no es demasiado relevante. Eso ya es para el tema siguiente sobre todo. Dios mío, se está desviando ya los con el WhatsApp. ¿Alguna cosa más? Para aquellos que estáis serios. Vale, ¿puedes repetir el punto de la política del crisis? Política. Vale. Crisis. Bien. Imaginemos, nos encontramos en la situación de que la democracia ha, entre comillas, fracasado o no ha dado solución o ha provocado una crisis en Estados Unidos que ha derivado en que se expanda por toda Europa. Es decir, si la democracia ha provocado que caiga económicamente Estados Unidos y con eso ha caído Austria, ha caído Alemania, han hecho polvo a Gran Bretaña, a Francia, ¿eso es un buen sistema? Bueno, pues eso es lo que ellos pusieron en duda. Dijeron, esto no es bueno. Y entonces ahí es cuando surgen los partidos de carácter, por un lado, los de carácter comunista y por otro lado, de carácter fascista, que son los que van ganando mucho peso. ¿Por qué? Porque son partidos contrarios a esa idea democrática. Entonces, crecen dentro de los países. En unos países toman el poder, en Italia ya lo tenían antes y en Alemania lo van a tener ahora en los años 30, pero bueno, surgen países de carácter fascista y comunista en Bélgica, en Francia, en Gran Bretaña. A su vez, lo que hacen muchos de estos países es, en lugar de dejar que la economía vaya fluyendo, que es una de las bases de que se autorregule del capitalismo, lo que hacen es intervenir. ¿Cómo? Bueno, pues a lo mejor dicen, pues igual estas empresas tienen que funcionar más fuerte para dar más salida a producción, otras menos, tenemos que hacer más empresas por un lado, por el otro, intervenir en la economía para ajustarla más o menos como ellos querían que debía ajustarla. Y por último, es que si la democracia no está funcionando, si toda esta idea de el espíritu lorcano de todos somos amigos no funciona, vamos a fortalecer la idea de nuestro país. Nuestro país sí que va a funcionar. Y eso crece mucho en Italia, crece mucho en Alemania y también crecerá luego posteriormente, ya a partir del 39 en España. ¿Alguna cosilla más? ¿Más dudas? Sí y solo si me dices quién eres. Supercell y Dead. Ya os he dicho algunas preguntas de todas maneras. Mirad las obras de arte. Vaya. Siempre hay alguien que dice quién es. ¿Puedo repetir lo de la bolsa de Wall Street? Vale, sí, el directo lo dejo ahora subido, Iván, no te preocupes. Y Locope, ¿quién es? También. Repito lo de Wall Street si me dices quién es. Locope. Vale. Repito lo de Wall Street. ¿Cuáles preguntas? ¿Qué preguntas? Vale. Rumen, te repito. ¿Por qué sucede la crisis? Por muchísimos factores. Nosotros lo reducimos a tres. Mucha producción a nivel industrial y a nivel agrícola y poca gente que pueda comprar toda esa producción. Ley de oferta y de manga, o manda. Leche. Ley de la oferta y la demanda. Mucha oferta, poca demanda. Tenemos que bajar el precio. Por otro lado, Wall Street, años 20. Todo el mundo tenía su ahorrillo, las empresas tenían mucho dinero, vamos a invertir en bolsa. Muchas empresas deciden
eh, que en lugar de invertir su propio dinero, van a coger el dinero de la gente. Entonces, bueno, pues ahí lo que hacen es descapitalizar la empresa. Crece mucho la bolsa en relación con lo que es la economía en sí. Vale, lo que me habéis preguntado. 20 preguntas quedaron los del A y los del B25. Así van los exámenes. He hecho dos exámenes, uno con 20 y otro con 25. Seguimos. Sí, por favor, callaros ya con las pulmonías, sí. Voy a empezar a bloquear a gente y a echarlos del directo. La verdad es que tenéis un poquito de... Entonces, va creciendo la economía hasta que se estanca y se desploma. Volvemos a lo de siempre. ¿Qué sucede? Si tú compraste una acción porque te dijeron tus compañeros, tus vecinos que estaba creciendo, como vamos a seguir con lo de Chrysler, estaba a 130 con el fin de que tú crees que va a crecer, la compras una sola a 130, 2 semanas después vale 135 y dices, leche, he ganado $5. Fantástico. Hasta ahí bien. Pero ¿qué pasa si tú estás viendo y dices, uy, 130? Y te dice tu vecino, oye, que la bolsa está cayendo, ha bajado de 130 a 125. Dices, uff, voy a perder $5, voy a esperar. 115. Dice, uff, me está dando miedo. Voy a vender. Porque prefiero perder $20 a perderlo todo. Voy a vender. ¿Qué pasa? Que el otro vecino va a decir, voy a comprar ahora a 115 cuando puedo esperar a lo mejor 3 días más y que valga 50 y luego ya volverá a subir. Pues entonces se vendió muchísimas acciones, pero nadie quería comprar. ¿Por qué vas a comprar algo que está cayendo cuando dices, bueno, pues ya compraré cuando esté más abajo para crecer? Entonces, aquí es cuando aparece esta banca Morgan, que dice, leche, si esto sigue así, yo tengo muchísimo dinero invertido en acciones, está bajando, estoy perdiendo dinero. Voy a comprar acciones para intentar bloquear esta caída del precio. Pero al final, no sirve de nada. Lo que se llama el jueves negro del 24 de octubre, se encuentra la bolsa con 13 millones de acciones en venta, nadie quiere comprarlas, como es normal, ¿cómo va a comprar algo que está cayendo? Y el 29, unos días después, ya hay 17 millones, a las que se le unen las que había comprado el Banco Morgan. Esto provoca, bueno, hay por ahí imágenes de la gente tirándose por los edificios y demás. Esto fue un desastre. ¿Y por qué cayó la bolsa? ¿Por qué cayó la bolsa? Vale, volvemos a lo mismo. Al final cayó porque no era un mundo real. Es decir, esto es como lo que pasó con las criptomonedas y con todo esto. ¿Y cómo se llama? Y los NFT. La bolsa había crecido muchísimo, pero no a la misma velocidad que la economía. ¿Qué pasa cuando la gente que sabe o alguien saca muchas acciones? Que luego esa empresa gigante saca acciones y dice otra empresa, algo está pasando, voy a sacar las mías antes de que pierda dinero. Y cuando las 5 o 6 grandes que tienen muchísimo dinero han sacado sus acciones y ya han ganado su dinerillo en ese momento, se entera el resto de la población. Y entonces dice, algo está pasando, vamos a sacar, vamos a sacar, vamos a sacar. Y al final, pues pasa lo que pasa. Todo esto es muy complejo, tampoco os voy a preguntar para que volváis locos. ¿Alguna cosa más? ¿Ruego, sugerencia? Llevamos 45 minutos de directo. ¿Alguna cosa más? Voy. Viraje germano-soviético. Vale. El último. Espérate que voy a estornudar. Vale. En este caso, se unen, recordemos, ya está hecho el pacto de acero entre los alemanes y los italianos. Ellos están aislados por la derecha y por la izquierda. ¿Quién es el otro régimen totalitario que queda en el territorio? Bueno, pues les queda, aunque no sean de la misma concepción política, les queda la Unión Soviética. Es decir, sigue estando un Estado autoritario. Entonces dicen, bueno, vamos a intentar aliarnos entre nosotros, o aunque no sea una alianza, vamos a intentar hacer un pacto de no agresión. O eso por lo menos es lo que hicieron de cara al público. Entonces reúnen a los dos enviados, a Ribbentrop y a Molotov, y crean de forma pública un pacto de no agresión. No se van a pelear entre ellos, pero luego, de forma secreta, hacen
lo que va a ser el detonante de la Segunda Guerra Mundial, dividirse Polonia. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que eso nadie lo conocía. Pero ellos dijeron, vale, pues esta línea va a marcar pueblo para ti y para otro lado para mí. Uno interviene el 1 de septiembre, 16 días después, el 16 de septiembre, la Unión Soviética estaba atacando por el otro lado. Sí, prefiero avisar antes que pegar un estornudo en el directo. Entonces cerrar el micro. Más dudas, ruegos, sugerencias, lamento. Última cosa. Vale, la idea de los virajes. Por tanto franceses como británicos, la idea que tenía era bloquear a los alemanes, porque los italianos, a pesar de ser un régimen totalitario fascista, parece que no estaban molestando tanto. Pero los alemanes ya se veía que estaban despuntando para mal. Entonces, Francia dice, ¿a quién me uno yo para bloquear a Alemania? Pues se une a la Unión Soviética y a los italianos. Y los británicos dicen, ¿a quién me uno yo para bloquear a los alemanes? Dicen, pues a los italianos. ¿Por qué se unieron los dos también con los italianos? Porque dice, si me alío con el aliado natural de mi enemigo, bueno, pues le quito un aliado. Si nosotros no hacemos amigos de los italianos, pues si estalla una posible guerra, Alemania estará sola y no estará con Italia. Pero bueno, ya vemos que al final fracasa. Los franceses, aquello se rompe rápidamente, esa alianza con la Unión Soviética y con Italia, y los británicos igual tienen que dejar su alianza con Italia porque no era justificable. De verdad, Supercell, estáis sembrados esta noche. ¿Alguna cosa más? ¿Más cosillas? Resumen rápido de los años. Mira, rápido y sencillo. Años 20, 29 y triste años 30. Resumen. ¿Japón estaba al principio del eje o al final? En el Pacto de Acero se une después. Irene, que no sé a qué te refieres con un resumen. A ver, espérate, que lea otra vez tú ese. ¿Puedes hacer un resumen rapidillo de los años? Rapidillo. Uf. Voy. Feliz año 20. Todos son amigos. Vamos a intentar instaurar un sistema de paz. Todo happy. La mitad de las cosas fracasan. Vamos a intentar limitar la flota. Vamos a intentar hacernos amigos de todos para intentar que no se repita la guerra. A los franceses se les va la cabeza porque no le están pagando y atacan el territorio de Ruhr, que era un territorio alemán, con el fin de quedarse con el carbón y la industria. Echan al obrero, a 200.000 obreros, y esto que provoca que caiga la economía alemana. En Alemania, con esta de los años 20, pues eso es. Vale. Los años 20. Los años 20, pues es lo que te estoy contando, los años 20, ¿no? Sí, le metió turbo, es que son las tantas. Los años 20. Pero no todos los años, ¿cómo todos los años? Explícamelo un poquito mejor. Quiero un resumen de los años 20. Vale, pues eso es lo que había empezado, ¿no? Un resumen de los años 20. Estaba diciendo que los franceses habían tomado la cuenca del Ruhr, echan a los trabajadores, los sustituyen por los alemanes, cascan la economía alemana, y aquí es donde Hitler empieza a dar sus primeros pinitos con esos tiros que da en la cervecería, intenta dar un golpe de estado y lo acaban encarcelando. Luego vemos cómo se reúnen
un compendio de expertos norteamericanos en ese Plan 2 del 1924, buscando mejorar la economía alemana para que estos puedan pagar. Y así también reducían su deuda. Y aquí se instaura lo que se llamó el espíritu del Orcano, es decir, vamos a reconocer toda Alemania, para que Alemania no se una a ningún país raruno, vamos a reconocerlo todo y que todo funcione bien. Un espíritu de amistad entre todos. No se vaya a volver a repetir lo de la guerra. Vamos además a añadir otra cosa más para que no se repita la guerra. Un pacto de renuncia general a la guerra. No va a haber más guerras. Si hay problemas, se hablan y se resuelven. Y finalmente van a hacer lo que es el Plan John, que es reducir la deuda alemana hasta el 75% y darle más plazo. ¿Con el fin de qué? De que ya estaban viendo cómo los alemanes se les estaba yendo de la cabeza y de que además era imposible de que pagasen. Por lo tanto, vamos a echarle una mano. ¿Listo? Por Dios, para allá con la ñ. ¿Dudas? ¿Ruegos? ¿Sugerencias? Pues listo. Mañana nos vemos a quinta, ya se está ahora, como he dicho, 20 y 25 preguntas, o 25 y 20. Venga, anda, pues buenas noches. Vale. De nada, de nada. Venga, hasta mañana.